¿Qué tal? Es una satisfacción muy grande estar aquí con ustedes hoy en este webinar para tratar de dos temas de gran importancia para, para la agropecuaria lechera. El primero es la nutrición, que es la base para la salud de las vacas. Segundo, son los retos de este periodo, del periodo de transición de las vacas lecheras. Quisiera entonces agradecer a todos los que están conectados, a todos de Latinoamérica, México, Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, Brasil también. Muchas gracias a todos. Voy a empezar hablando un poco sobre lo que es DSM. DSM es una empresa que surgió de unas minas de carbón en 1902. Pasó por varias transformaciones durante más de un siglo. Compró varias empresas, entre ellas las principales son Roche en 2003, de la parte de vitaminas y química. Y también Tortuga, que es una empresa brasileña líder en el mercado de nutrición animal en Brasil y que tiene un vasto conocimiento en el área. Entonces, de esta forma, estamos contribuyendo para un mundo más sostenible, más saludable y seguro. DSM significa Dutch State Mines, que son minas estatales holandesas, pero nosotros preferimos decir Minico, que es lo mismo que hacer algo significativo. Tenemos más de 23,000 colaboradores en todo el mundo y estamos presentes en los 5 continentes. Somos una empresa que tiene colaboración con más de 2,000 universidades. La DSM ofrece productos y soluciones para una gran variedad de mercados finales y tiene como base dos pilares. El primero es el de los materiales y la ciencia de los materiales y pilar de ciencia de la vida. En la ciencia de los materiales tenemos polímeros altamente resistentes para hacer piezas para móviles, para automóviles, también para hacer pinturas que resisten a muy altas temperaturas. Y también fibras de alta resistencia para hacer ropa a prueba de bala. En el pilar de ciencias de la nutrición tenemos productos que forman parte de suplementos dietéticos, también para alimentación infantil, y están presentes también en los protectores solares. Están presentes en la vida de casi todo el mundo. Y el mayor mercado de DSM es de la nutrición animal. Cerca del 32% de nuestro mercado es de nutrición animal. O sea que tenemos un gran conocimiento de esa área. Con salud animal, combina ciencia, innovación y experiencia industrial para satisfacer con excelencia la demanda de los productores de diferentes especies en la producción de alimentos y mejores, en la producción de alimentos mejores y más sostenibles. Ahora hablemos un poco sobre las vacas lecheras. Nosotros tenemos 5 puntos críticos en la vida de estas vacas. El primero es el crecimiento de las novillas. Por ejemplo, una becerra que tiene un buen manejo, una buena nutrición, durante los primeros meses va a tener una buena productora de leche en el futuro. Entonces es importante para su producción, para que exprese su máximo potencial de producción en las próximas lactaciones. El próximo periodo es el de transición, donde la vaca se prepara para parir y empieza a producir calostro y cesa la producción de leche. En ese periodo tiene un metabolismo muy desafiado
y es donde ocurre la mayor predisposición a enfermedades y disturbios metabólicos. El próximo periodo es la de la lactación, porque durante la lactación tenemos que cuidar muy bien. Ellas tienen que tener una buena nutrición para que puedan producir leche a su máximo potencial. Entonces, tenemos 5 productos clave para trabajar la longevidad de la vaca lechera. Tenemos que trabajar para que la vaca tenga un buen desempeño de producción de leche durante toda su vida. Entonces, el primer punto es el redox balance, que es el balance del metabolismo oxidativo. Todos los animales y las vacas tienen este balance que está relacionado con la inmunidad de los animales. El próximo punto es el uso de buenos nutrientes. Es deseable que tengamos un buen uso de los nutrientes para la buena producción de la leche, que también tiene que ver con la alimentaria. El tercer punto es el desarrollo del esqueleto. O sea, para esto requiere una buena absorción de fósforo y calcio por parte del animal. El cuarto punto es la producción libre de antibióticos, que es el deseo del mercado, ¿no? Y una producción libre de antibióticos y hormonas. Y hay que hacer todo esto respetando siempre el medio ambiente. Más del 80% de las vacas son retiradas porque su alimentación no atiende sus requerimientos. Como no satisfacemos los requerimientos nutritivos de los animales, no le damos suficientes nutrientes, podemos tener problemas de reproducción, baja producción, mastitis, problemas de cojeras y otras. Y esto aumenta el descarte de las vacas. Entonces, nuestra propuesta para la nutrición es trabajar en estos 5 puntos que yo mencioné antes. Trabajando, por ejemplo, para mejorar los niveles sanguíneos de calcio. Tenemos una tecnología que se llama ID, que mejora la retención de calcio y la utilización del calcio, que por su vez mejora el metabolismo animal y es muy importante para el periodo de transición porque mejora la utilización del calcio, también la movilización del calcio para los huesos y mejora la absorción del calcio intestinal. Y también tenemos los minerales tortuga que son muy importantes. El próximo punto es la utilización de nutrientes. Aquí tenemos los aceites esenciales que mejoran la fermentación ruminal. Tenemos biotín, también Ronozyme y Rumistar, que es una enzima milasa que mejora la utilización del almidón en la dieta y los minerales tortuga. El tercer punto es la fertilidad. La fertilidad está relacionada con el equilibrio redox, o redox balance. Y aquí tenemos un antioxidante muy potente, que es beta-caroteno, que se llama vitamina de la fertilidad de nuestro producto Rovimix. Además de beta-caroteno, tenemos los minerales tortuga y el OVN. El cuarto punto es trabajar para combatir las enfermedades, para reducir la utilización de antibióticos en el hato. Entonces, en ese punto podemos utilizar la vitamina E, la biotina, que son antioxidantes y antibióticos naturales, también la crina y la biotina, que mejora el metabolismo de la vaca, y también los minerales tortuga y las vitaminas. OVN. Quisiera hablar también que durante toda la presentación, nosotros o ustedes pueden hacer preguntas.
y aquí en la parte inferior de su computadora hay una caja en donde pueden hacer sus preguntas. Vamos a tratar de responderlas todas, o por lo menos en parte, aquellas que no podamos responder ahora, se las vamos a contestar por correo electrónico. Entonces, toda esta propuesta de la DSM es importante y puede y debe ser utilizada en el periodo de transición. Es un periodo en donde el animal enfrenta muchos retos. Y ahora le paso la palabra al profesor Rodrigo Almeida, médico veterinario, profesor de la Universidad Federal de Paraná y consultor de muchas fincas y cooperativas de Brasil. Muy bien. Aquí tenemos la presentación. En los próximos minutos voy a intercambiar algunas experiencias y voy a hablar sobre los principales retos que enfrentamos en el periodo de transición. Vean, el periodo de transición, aquí se le ha dado mucho énfasis en las últimas décadas. Todos los trabajos clásicos, desde 99 hasta el año 2000, la Universidad de Illinois realizó decenas de estudios que se publicaron y hay cientos de trabajos publicados también en las principales revistas científicas del mundo. Entonces, traté didácticamente de dividir esta presentación en 10 retos o desafíos que yo considero críticos en el manejo de la alimentación de las vacas. El primer reto es siempre distribuir a las vacas en periodo seco en dos lotes. Entonces, aquí en esta figura clásica vemos que después de un periodo de lactación, típicamente secamos a la vaca 30 días antes de la data o 10 días antes de la data del nuevo parto. Ese periodo seco tradicionalmente tiene una duración de 60 días y típicamente el clásico periodo de transición son las 6 semanas antes del parto y las 3 semanas de la lactación siguiente. O sea, eso totaliza 6 semanas, 3 semanas antes del parto y 3 semanas después. Vean que aquí en esta imagen, en el periodo seco, la vaca aquí tiene su lactación interrumpida en 60 días antes del nuevo parto. Y por lo tanto, la primera preocupación es subdividir el periodo seco en dos periodos. El primero es el día -21, es el de la vaca seca. Y este lote típicamente tiene una alimentación diferente y los lotes no son muy grandes debido a las exigencias de lactación. Entonces, 3 o 4 semanas antes de llegar al parto, ahí lo pasamos de lote 1 a lote 2. Y ese lote 2 de vaca seca se llama lote preparto. Y finalmente, después del parto, tenemos 2, 3, 4 semanas
de un periodo recién paridas que hay que separarlas de las demás vacas de lactación. Ese sería el periodo de las vacas frescas, es parte del periodo de transición. Ahora, en los últimos años, algunos investigadores, para facilitar el manejo, se preguntaron, ¿no podríamos abrigar esos dos lotes de vacas de forma diferente? Este trabajo de Lopera y colaboradores, publicado recientemente en 2018, los autores investigaron el efecto de exponer las vacas a dietas acidogénicas durante más de 21 días o durante 42 días. Entonces, repitiendo, la conclusión o la intención de los autores es investigar el impacto. Si podríamos poner todas las vacas del lote de vacas secas, junto con las demás, pero como queremos exponerlas a una dieta acidogénica, tenemos que ver cuál es el efecto, cuál sería el efecto de exponerlas a una dieta acidogénica durante 42 días. Para grande parte de los parámetros, como ingestión de materia seca, pH urinario, producción de calostro, no hubo diferencias significativas entre los dos periodos. Pero en los otros parámetros, como por ejemplo en la lactación que se inicia, vean que la sobresuplementación tuvimos una depleción o reducción de la producción de leche con las dietas muy largas. O sea, la conclusión del trabajo es que no vale la pena sobresuplementar las vacas durante el periodo de preparto con productos acidogénicos. 3 semanas es suficiente para dar una dieta acidogénica. Muy bien. La conclusión es que 21 días de suplementación de dieta acidogénica es lo suficiente. Y otra cosa, del punto de vista económico, esto es una mejor estrategia. Porque las dietas acidogénicas son más caras que las demás dietas animales. Aquí solo algunas fotografías que muestran el manejo o las estrategias de manejo para el bienestar de animales en el periodo preparto. Aquí diferentes estructuras y esta sería el estado del arte para el bienestar animal. Todos los animales bien acomodados, no todos los animales entran juntos y salen juntos. Y esto da bastante comodidad a los animales. Pero tenemos muchos metros cuadrados construidos para abrigar un número reducido de animales. Pero desde el punto de vista de comodidad es una excelente estrategia. Muy bien. El segundo desafío, principalmente en las regiones tropicales, es que las vacas en el periodo preparto también sufren un estrés calórico térmico. Entonces también necesitan del enfriamiento. Y ahora esta línea de investigación que les voy a mostrar
Dicen que las vacas en el periodo seco se benefician mucho con el enfriamiento. Entonces, en esa compilación de trabajos, en donde se va de la Universidad de Florida, en el sur de Estados Unidos, tenemos la comparación entre la productividad de vacas expuestas a estrés térmico y comparada en barras claras con las barras oscuras, que son vacas sometidas a enfriamiento durante el periodo seco y la lactancia subsiguiente. Hay que dejar muy claro que después del parto, los dos grupos fueron enfriados. Entonces vemos que hubo un aumento de 5 a 6 kilos de leche al día en el ganado que sometido a enfriamiento en el preparto y también en el posparto. Este aumento de la productividad solo se obtuvo cuando se hizo el enfriamiento durante todo el periodo seco y no solo en el preparto o en el posparto. Otro dato así, el dato que mencioné en la diapositiva anterior está aquí retratada en rojo. Las vacas expuestas a un estrés térmico durante el periodo seco producen 5 a 7 kilos de leche al día menos que aquellas expuestas a enfriamiento. Ahora, esto es muy impresionante, principalmente el hecho que las vaquillonas que estaban en la barriga de la madre expuesta a enfriamiento, cuando nacieron, presentaron mayor peso corporal, menor absorción de inmunoglobulinas y un mejor y ese desempeño se vio en toda la vida de la vaca lechera. Las vaquillonas presentaron una ingestión reducida de granos, entonces crecieron en menor velocidad porque fueron expuestas, porque sus madres fueron expuestas a estrés térmico durante el periodo seco y mostraron una menor eficiencia reproductiva. Y también fueron expuestas a mayores tasas de descarte. Lo más impresionante, en mi opinión, es que aunque el estrés calórico ocurrió 2 años antes, cuando se transformaron en ovillas y después en vacas, dichas vacas expuestas a estrés calórico 2 años antes, cuando se transformaron vacas produjeron de 4,5 kilos de leche por día menos que aquellas que no fueron expuestas a estrés calórico. Entonces, esta línea de investigación muestra que todo lo que hagamos para mejorar el manejo y la comunidad de las vacas en los primeros momentos de la gestación es determinante para el éxito de los becerros que nacen de esas vacas durante toda su vida. Muy bien. Percam score de condição corporal durante. Entonces hay que evitar que las vacas pierdan el puntaje de condicionamiento corporal. Muito bem. Nesse trabalho conduzido por Chebel e coautores, nesse trabalho de Chebel e coautores, em 2018, publicado em 2018, grupo de aproximadamente aqui temos grupo de mais ou menos rebanhos comerciais da Califórnia que foram monitorados. 15,000 vacas, 5,000 vacas monitoreadas em fincas em Califórnia.
nessas duas grandes En fazendas, estas dos 15.000 grandes vacas, haciendas, elas foram 15.000 vacas distribuídas se em score de distribuyeron condição corporal à secagem dessa forma. Então, de perceba esta que, manera. embora Entonces a vean média está ao redor de que 3,50, aunque el perceba que a promedio sea de curva total é bastante 3,5, aberta. E ven há que uma la curva total es más abierta ampla de scores. Tá y certo? hay más scores inferiores. Agora, à medida Ahora, que esse período seco foi a acontecendo, medida que ocurre el passaram periodo 60 seco dias, o score de y condição pasan corporal los días, dos animais el foram puntaje de monitorados ao condición parto. corporal E fueron percebam que ao monitoreados. parto, Y embora a vemos média que seja en el 3,50, posparto, o que percebam que a el puntaje sea abertura de da curva normal 3,5, é vean muito que menor. Parece la que os dados curva foram es mucho mejor, comprimidos para que para os los fatores datos centrais conforme se tendieron más hacia el centro. Então, percebam que, Entonces enquanto à vean, esquerda, a secagem, o score de condição cuando corporal é vemos aquí que el bastante puntaje de variável, condición ao corporal se parto, abre más, 70 dias en depois, el parto, parece que 70 días animais después, da parece raça que los holandesa animales estão programados para están convergir programados para para scores convergir centrais, scores ao redor de 3,50. para puntajes alrededor de 3,5. Qual que é o impacto disso na ¿Cuál es el reprodução? impacto en la reproducción? Então, nessa variação de score de condição corporal, En esa chegamos variación com autores del puntaje, dividiram essas 15.000 vacas em 4 grupos. Vacas que perderam muito score durante o período seco, que é o en el grupo periodo que seco, perdeu até 0,75 ponto de score, es ou lo que tenemos aquí hasta 0,75 de... o segundo grupo Y el foram segundo vacas que grupo tiveram uma moderada perda de tuvieron 0,50 a una 0,25 pérdida moderada. condição corporal. Num terceiro grupo, vacas que não mudaram seu score de condição corporal ao longo Entonces tuvieron una mejor condición corporal a lo largo de su e, vida. finalmente, Y no finalmente quarto grupo, as vacas que tiveram um tenemos score las de condição vacas corporal que levemente subiu, que que levemente tuvieron un aumentou puntaje durante o período corporal que seco. aumentó ligeramente. E vejam que o impacto da Y vean reprodução que el impacto de la grau reproducción perda de score de condição corporal foi aquí um de efeito altamente pérdida significativo. Em de que as puntaje vacas de que condición perderam corporal fue muito score muy durante o período seco significativo. Los que são perdieron mucho exatamente puntaje os grupos durante el que periodo seco apresentaram menores taxas de concepção. fueron las E, que por outro presentaron las lado, menores tasas de concepción. as vacas que não Entonces perderam las score vacas que ou no que até perdieron mucho ganharam um puntaje pouquinho o de que score, hasta são as aumentaron su vacas que puntaje tiveram melhor reconcepção fueron na aquellas seguinte. que presentaron mejor tasas de reconcepción. Então, a Entonces, conclusão, né? As vacas deveriam las ganhar, vacas manter deberían ou perder ganar, pontos de mantener condição corporal. o perder puntaje de condición corporal O ideal é manter. entre el periodo seco y el parto. Lo ideal es que mantengan el Certamente puntaje é de muito condición melhor ganhar corporal. um pouco do Claro que perder. que es mucho mejor ganar un poco que perder. O fator que mais El explica factor a que más mudança do explica score de el condição cambio corporal en é o puntaje de condición ponto de corporal score na secagem. es el puntaje en el momento del secado. Como eu falei minutos atrás, Es parece como les dije que antes, a raça holandesa são si programadas las vacas de raza holandesa estuvieran genéticamente programadas 3,25 a para 3,50 convergir ao para parto. un puntaje de 3,25 a 3,5. Consequentemente, se nós queremos vacas não gordas durante ou no momento da Para secagem, evitar que las o que vacas nós podemos lleguen fazer gordas é al evitar secado, que podemos cheguem hacer a secagem gordas. varias Tem várias cosas, evitar que estratégias. lleguen gordas. Obviamente, a primeira delas, e Bueno, talvez la a mais primera importante, y la más importante empenhar a vaca o mais rápido es possível. una reconcepción lo más rápido posible. Outra estratégia é você Outra não trabalhar estratégia com dietas únicas, ou Es seja, trabajar trabalhar com dietas específicas con dietas para cada únicas, lote de vacas em lactação. específicas para cada lote de vacas en lactación. Isso acontece porque Y normalmente esto ocurre as porque dietas normalmente únicas, elas são las dietas formadas únicas para as vacas de mais leite. Consequentemente, elas son para acabam vacas fornecendo que energia generan e más leche. aumenta a chance da Hay, vaca acumular tecido adiposo.
ahí entonces aumentan el peso de las vacas y acumulan más tejido adiposo. E finalmente, Y uma outra finalmente, y recomendação otra é, recomendación já que esse produtor es que ya el vai ter productor dietas específicas para va a novos dar dietas específicas para vacas de baja producción. preferência, trabalhar com níveis En el dietéticos tercio de final de amido la mais lactación hay que baixos para trabajar con niveles dietéticos de almidón que sean más bajos. porque é o ¿Por qué? nutriente amido, quando em Porque altas el concentrações, almidón o en altos responsável niveles en por la engordar dieta vacas de menor potencial produtivo pueden ou não engordar a las vacas sua de lactação. menor potencial productivo. E, por fim, nos países Y onde o uso de los somatoproteína países bovina ou en donde BST se é usa permitido, BST, e parece que o BST pode parece que ser el usado BST estrategicamente puede para utilizarse evitar que algumas estratégicamente vacas cheguem gordas para a secar. evitar que algunas vacas lleguen gordas al secado. Nesse momento também, eu En acho este que cabe momento, complementar aqui, já que estamos quiero falando, né, de estratégias complementar, ya que estamos hablando de de estrategias dietas específicas ou estratégias sobre específicas dietas para específicas o animais estrategias no para período animales, pré-parto, en ese nós vemos periodo, com muita simpatia ou com muito interesse nosotros científico vemos con os mucha trabalhos que simpatía tratam dos benefícios da el suplementação trabajo que com trata de los calcidiol, beneficios, que é uma eh, forma, que entre tratan de aspas, la nativa de de vitamina suplementación D con do que a High D, vitamina D que regularmente é fornecida na forma que de se colecalciferol. Há administra dezenas de como trabalhos publicados na última década, cortecol. a Hay suplementação varios trabajos desse sobre la produto última usado década de este tipo de ao suplementación, calcidiol, né, el que é o calcitol, e vitamina D, e que percebam incluye que vitamina D, um dos resultados que y uno mais de los impressionam resultados é que a más alta llama la atención tolerância para o tipo de vitamina D suplementada e es percebam que os la animais alta absorción de la vitamina D calcidiol suplementada. são os animais que estão aqui Los animales que em están triângulo. aquí en Percebam con que esses triángulo, animais vean suplementados com calcidiol que ou com Raidi, estos animales fueron esses suplementados animais con produzem calcidiol. muito mais do que Son os animais que foram aquellos suplementados que com tienen un mucho vitamina mejor D rendimiento de convencional, leche que é o que colecalciferol. aquellos suplementados con otro tipo de con suplementación convencional. Outra coisa que é importante e que Otra a cosa gente que es nota importante, tanto com a suplementação de dietas y acidogênicas, tanto en la como suplementación de também dietas acidogénicas como también la suplementación con High D, muestra que es la mejor proporción de vacas con bajas concentraciones de calcio. Aquí muestran básicamente el riesgo de una vaca presentar una concentración de calcio total inferior a 2,0 milimol. Vean que aquí el día del parto tiende a 0, día 1, día 2 y el tercer día posparto. La proporción de vacas hipocalcémicas aumenta cuando la lactación avanza, pero la menor proporción de vacas con hipocalcemia son aquellas expuestas a dietas acidogénicas, así como aquellas suplementadas con High D. Muy bien. Entonces vamos a hablar de dietas acidogénicas en el periodo de preparto. Vean, ¿cuál es la popularidad del uso de dietas acidogénicas en Brasil? Es menor que en América del Norte y Europa. El problema es que el grado de adopción de dietas acidogénicas cambia dependiendo del hato. En hatos grandes, es donde funcionan las dietas acidogénicas. El primer trabajo publicado con dietas acidogénicas fue de hace 30 años. Y después de ese periodo, hoy hay un consenso
que en los grandes hatos las dietas acidogénicas funcionan. En mi opinión, hay pocos relatos de fracaso. Y aquellos hatos que relatan fracaso son aquellos que tienen poca mejora en la relación calcio-potasio. Entonces, o hay una falta de monitoreo del calcio y del potasio en los volumosos, y ese monitoreo es importante. En los hatos menores, con menor número de vacas en lactación, las dietas acidogénicas sufren más resistencias porque el problema no se mide. Para alunar un problema, hay que detectarlo. Entonces, si no medimos el problema, no se toman medidas para combatirlo y eso ocurre en hatos menores, más pequeños. Otra razón para tener una resistencia en los hatos más pequeños hacia las dietas acidogénicas es que esas dietas cuestan más. Y la otra situación muy frecuente aquí en Brasil es que normalmente las vacas en periodo fértil, en el lote preparto, están acomodadas en potreros. Y ahí el exceso de materia orgánica, hay muchas gramíneas que crecen por ahí. Y el mineral potasio y estos potreros normalmente tienen forrajes de alto potasio. Y ese alto potasio puede anular el efecto de las dietas acidogénicas. Muy bien. Entonces, ¿cuán populares son las dietas acidogénicas eh, en los hatos norteamericanos? Este trabajo se realizó principalmente en el noreste de los Estados Unidos, en dos estados, Nueva York y Vermont, y se monitorearon 72 hatos norteamericanos. Entonces, lo que tenemos aquí es la adopción de diferentes aditivos en diferentes concentraciones o en diferentes momentos de la vaca. Lo que interesa aquí son los resultados que muestran que las vacas con dietas en el periodo preparto, que están en azul, vean que la suplementación de aniónicos representa 80% de los hatos monitoreados. Y aquí tenemos el grado de adopción hace 4 años de otras estrategias que no cabe comentar. Pero aquí muestra que sí, en esta región de Norteamérica, la suplementación de dietas acidogénicas es bastante popular. En un trabajo reciente, aquí en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, nos monitoreamos 30 hatos lecheros y vean que de estos 30 hatos monitoreados, 28, o sea, 94%, tenía presencia de lote exclusivo de vacas preparto alimentadas con dieta acidogénica. ¿Y cuáles son los niveles de DCAD recomendados para vacas en periodo de preparto? En este punto la literatura es un poco polémica. Algunos autores recomiendan
unas dietas más o menos acidogénicas. La recomendación de Wetzel sugiere que las vacas en el periodo de preparto tienen que tener dietas acidogénicas en concentraciones de -5 a -15 miliequivalentes por 100 gramos de materia seca. Y prefieren expresarlos en otras unidades, hay que multiplicarlo por 10. Aquí estamos hablando de kilo de materia seca. Muy bien. Una forma de monitorear si las dietas acidogénicas están funcionando es hacer un monitoreo semanal del pH urinario que muestra constancia. Entonces vean que en este dato, a cada semana, un grupo de 12 vacas pasa por monitoreo. Aquí se calcula entonces el pH urinario y aquí se mide. Y tenemos el registro de los valores aquí. Vean, si nosotros recolectamos el pH urinario semanal, vemos que en este dato realmente ha logrado valores de pH urinario bastante constantes, de alrededor de 6,0. Porque normalmente el pH urinario de vacas que no reciben dietas acidogénicas varían entre 8 y 8,5. Pero cuando la dieta es acidogénica, es constante y eficaz, el pH urinario es un buen termómetro para mostrar la eficacia de esa dieta. Otra pregunta aquí que se hace con frecuencia es, ¿las dietas acidogénicas tienen un mejor impacto en la calcemia? Eso pasa, por ejemplo, con la suplementación de High-D. Hubo otro trabajo del mismo grupo de investigación que muestra que a medida que los días en relación al parto se acercan a la aparición, el calcio tiende a caer. Pero aquí el calcio se expresa como calcio lisable. Entonces aquí estamos hablando de 1 a 1,4 milimoles o 1,3 milimoles. Normalmente la concentración de ese calcio es 45% de la concentración del calcio total. Entonces vean, en esta gráfica muestra que de hecho, cuando la vaca tiene una dieta acidogénica, cuando la dieta no tiene suplementación de sales acidogénicas, la calcemia es más aumentada. O sea, cuando tenemos dietas con DCAD negativas, o sea, acidogénicas, eso disminuye la calcemia, la calcemia o el nivel de calcio cae, pero mucho menos que si el animal no estuviera suplementado con dieta acidogénica. Entonces lo que me doy cuenta es que estas dos estrategias, suplementación con dieta acidogénica o con High-D, esas dos tecnologías permiten que esas vacas paridas eh, arranquen mejor después del parto y tengan un mejor desempeño productivo después. ¿Y cuánto cuesta la suplementación de dietas acidogénicas? Les
Pido disculpas que aquí puse en reales, pero pueden hacer una transformación. Aquí el costo por kilo de, de un buen sal ácido génico, que sería más o menos $1.50, suponiendo 300 gramos de suplementación por vaca por día, estaríamos hablando de 50 centavos de dólar por vaca por día. Y este valor puede asustar mucho a los productores, porque claro, la suplementación es muy cara, pero lo que tenemos que ver es que esta suplementación solo va a ocurrir durante un periodo de 21 días o 3 semanas, totalizando este valor, más o menos $10 por vaca por año. Entonces, aunque el costo diario de la suplementación es elevado, cuando multiplicamos por un periodo corto de 3 semanas, 21 días, tenemos una relación costo-beneficio muy, muy favorable. Porque la inversión de $10 por vaca al año es es compensado más que proporcionalmente por la menor incidencia de enfermedades y por las mejoras del desempeño de la vaca. Muy bien, quinto desafío. Aquí hay que recordar que la hipocalcemia es un factor de riesgo. Es para otras enfermedades, es una puerta de entrada para otras enfermedades. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es una compilación, un resumen de 8 trabajos de grupos de alumnos míos aquí de la Universidad de Paraná de los últimos 5 años. Aquí tenemos el número de atos monitoreados, el número de vacas primíperas abrigadas y por último la incidencia de hipocalcemia en cada uno de esos estudios. En esta compilación de datos, yo veo que yo determinaba hipocalcemia cuando la concentración de calcio era inferior a 8 miligramos. Y fuimos conservadores, porque algunas referencias dicen que deberíamos considerar hipocalcemia cuando el calcio total es menor o igual a 8,5 miligramos por decilitro. 8,6 miligramos o 2,15 milimols por litro. Entonces, en la compilación de todos estos estudios, monitoreamos 1.692 vacas y constatamos una incidencia de 51% de hipocalcemia. En resumen, en este universo de animales monitoreados, más del 50% presentó hipocalcemia. Veamos ahora demostrar cómo la hipocalcemia es un factor de riesgo. Veamos, la hipocalcemia en el día 1 y 2 posparto causa una reducción de la motilidad uterina y eso contribuye a un aumento, una involución uterina y al aumento de metritis y un empeoramiento de la fertilidad. La misma reducción de la motilidad uterina contribuye a un aumento de la retención placentaria. Y esto, a su vez, empeora la fertilidad, reduce más la fertilidad.
Otra cosa que le pasa a las vacas hipocalcémicas es una reducción de la motilidad digestiva y del rumen. Esto contribuye para que los animales coman menos y consecuentemente produzcan menos leche. Los animales que comen menos también movilizan más reservas corporales, que va a resultar en una cetosis mayor y por lo tanto una menor producción de leche. Y por último, con esta reducción de la motilidad digestiva, tenemos una mayor frecuencia de desplazamiento del abomazo. Este es el trabajo de Martínez y colaboradores que mencioné antes, que muestran que en vez de usar 8,6 como lineal de hipocalcemia, deberemos usar 8, en vez de usar 8, deberíamos usar 8,6, donde está la línea roja. Porque vean que en esta línea roja discontinua tenemos las vacas que presentaron metritis y separa aquellas de las que no presentaron metritis. Otra información interesante que quiero compartir con ustedes es un conocimiento generado por la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York. Según estos investigadores, liderados por Jessica McCart, muestran que no todas las hipocalcemias subclínicas crónicas son iguales. Vean en esta gráfica que hay vacas normocalcémicas, no presentan hipocalcemia. Parece que estas vacas tienen buena reproducción, pero hay vacas que no producen tanto, no tienen la mayor producción. Hay otro grupo de vacas que son hipocalcémicas persistentes, que son hipocalcémicas en el día 1 y en los próximos días. El problema de esas vacas es que corren mayor riesgo de enfermarse. En contrapartida de este grupo intermediario, que son las vacas hipocalcémicas en el primer día, pero que presentan eh, calcemia normal o restablecida en los próximos días, son vacas que presentan mayor productividad y no corren mayor riesgo de enfermarse. Entonces, esta es una información bastante nueva, pero otro grupo de investigadores piensan que más importante que evaluar la hipocalcemia o la calcemia en el primer día después del parto, tan importante es medir la calcemia 2, 3, 4, 5 días después. Porque aparentemente los días 2, 3 y 4 tenemos una recuperación. El sexto desafío es que las vacas recién paridas merecen una dieta específica para ellas. Pero, ¿y si esto no es posible? Entonces vean, un problema muy común aquí en Brasil es que tenemos una vaca joven que está empezando su lactación, ya está 5 días parida, se está recuperando bien, muy, muy saludable, con leche muy saludable y con componentes lácteos correctos.
Muchos productores tienen miedo de poner estas vacas en el lote de vacas de alta producción, con el miedo de que tengan acidosis o desplazamiento de abomazo. Pero en compensación, para ser conservadores con los animales, este animal joven se pone junto con el lote de vacas de baja producción, que son vacas muy grandes, que producen poca leche y que muchas veces no tienen una glándula mamaria con una salud que no es muy deseable. Entonces, incluir a las vacas recién paridas en el lote de vacas de baja producción es una buena estrategia. No, no lo es. Por ello, nosotros recomendamos un lote específico para vacas recién paridas. Muchos hatos pueden tener un lote de vacas recién paridas, pero no logran darles una dieta específica para esas vacas. Entonces lo que recomendamos en ese caso, aquí en el sur de Brasil, por ejemplo, es usar las dietas de las vacas de alta producción y tomando cuidado para utilizar un poco de heno, de fibra, de paja picada, porque en términos de requisitos nutritivos de esas vacas recién paridas, es que tienen más deficiencia de fibras. Entonces, en nuestra opinión, añadir de medio a un kilo de paja picada o 1 a 2 kilos de heno por vaca por día puede mejorar mucho la alimentación de esos animales. El séptimo desafío. En el posparto es fisiológico, pero atención, aquí en un trabajo publicado en una revista, vacas de un hato comercial, al volver después de la ordeña sus corrales, pasaban por una balanza y entonces se pesaban 3 veces al día después de cada ordeña. Entonces así pudimos construir curvas de peso corporal. Aquí tenemos el peso corporal de los animales desde el primer día del parto hasta 100 días de lactación. Aquí tenemos las curvas de peso corporal primíparas, de vacas de segundo parto y también vacas adultas de 3 o más partos. El punto importante es mostrar que el peso corporal más bajo se alcanza entre 30 y 40 días posparto. Y en este intervalo, entre el parto y este intervalo de 30 a 40 días, los animales perdían 50 kilos de peso corporal. Entonces, ese sería el tamaño o la magnitud de la pérdida en términos de peso corporal. El octavo desafío para vacas en periodo de lactación sería monitorear la cetosis subclínica. Entonces, de la misma forma que lo hice con la hipocalcemia, aquí yo junté un grupo de trabajos de mis estudiantes que realizaron sus estudios en la última década. Vean,
Es una recopilación de 8 trabajos. Aquí tenemos los meses y los años en que esos trabajos se realizaron, el número de datos monitoreados y el número de vacas que tuvieron sus concentraciones de PhD medidas, los días en que se hicieron las recolecciones de sangre y finalmente la tasa de incidencia de cetosis. Vean, en este caso no utilizamos como límite o umbral de cetosis concentraciones de BHBA mayor o igual a 1,2 milimol por litro. Y esta concentración la consideramos estándar en todos estos trabajos que medían la acetonemia. Una vez más, estamos hablando de un total de 2.004 vacas controladas o monitoreadas y con una acetosis clínica y subclínica fue de alrededor del 31%. Algo que quisiera compartir con ustedes es que altas concentraciones de BHB no son recomendables. Y vemos que aquí, de este trabajo, dividimos a las vacas en 3 grupos de concentración de BHB. La primera y la segunda tenemos las más saludables, que son concentraciones superiores a 1,2. Concentraciones inferiores a 1,2 milimol. Pero lo que hicimos, subdividimos el grupo en 2. Primero tenemos la productividad en leche de las vacas con concentración inferior a 0,7 milimols por litro. Y en el segundo conjunto de columnas, las concentraciones variaban de 0,7 a 1,2 BHB. Y en el tercer grupo tenemos a las vacas ya en la situación clínica. El punto principal que quería enfatizar aquí es que de hecho las vacas con concentración aumentada de BHB tienen menor producción de leche. Pero vean que entre las vacas saludables, aquellas que tienen concentración muy bajas de BHB también tienen bajos niveles de producción de leche. Y parece que las vacas de mayor productividad son aquellas que tienen concentraciones medias o intermedias de BHB, entre 0,7 y 1,2. Entonces, un poco de BHB y de movilización corporal son indispensables para que la vaca manifieste una mayor productividad. El recelo que tenemos es que en este grupo intermedio no podemos tener una mayor incidencia de enfermedades. Pero no fue lo que constatamos. Vean, aquí las mismas 3 categorías. Solo vimos mayor incidencia de enfermedad cuando las concentraciones eran superiores a 1,1 milimol por litro. En las concentraciones intermedias y bajas, que están en las columnas verde y azul, tuvimos menor incidencia de retención de placenta, menor incidencia de metritis y también menor incidencia de desplazamiento de abomaso.
Ahora, noveno desafío. Las vacas recién paridas también presentan un balance energético negativo, pero también un balance proteico negativo. En este trabajo clásico de Bell y colaboradores, publicado hace 15 años, dice que hasta la tercera semana de lactación, o sea, 21 días postparto, las vacas permanecen en un balance negativo de proteína metabolizable. Entonces, es por ello que estas vacas recién paridas responden muy bien a una mayor suplementación con proteína verdadera. Incluso, además de responder a niveles proteicos más altos, también responden muy bien a la suplementación con aminoácidos esenciales. Entonces, tenemos dos experimentos realizados en dos grandes fincas y tenemos animales suplementados y comparados sin aminoácidos y otra dieta con un buen aminoácido protegido. En este caso, evaluamos este producto. Entonces vean que en estos dos trabajos estamos hablando de 2 a 15 gramos de suplementación. Tuvimos una respuesta en términos de mayores contenidos de grasa, de proteína y de caseína en aquellos animales suplementados con aminoácidos protegidos. Y por último, como 10º reto, quiero destacar que toda la atención y comodidad para las vacas recién paridas son benéficas. Hay un consenso en el sentido de que el manejo de las vacas recién paridas deben tener un tratamiento especial, ofreciéndoles el máximo nivel de comodidad. En mi opinión, en hatos pequeños o medianos, la limitación es que tenemos pocas vacas, porque el hato es pequeño y consecuentemente es poco práctico para el productor formar un lote tan pequeño de vacas. En esos hatos pequeños y medianos, la dificultad de una implantación de manejo especial para esas vacas es más difícil. No pueden separar un grupo tan pequeño de vacas. Pero hay que demostrarle a los productores que esto vale la pena. En los hatos grandes, sin embargo, está más consagrado el manejo especial de vacas paridas, separadas en lotes. El problema es que esos hatos grandes tienen lotes muy grandes de vacas paridas. Y por lo tanto, por esta alta densidad, o sea, muchas vacas por metro cuadrado, el desempeño no es tan favorable. Entonces, muchas veces, lo que hacen algunos hatos es permitir que las vacas permanezcan en el lote 3 semanas. Pero muchas para abrigar más vacas, a veces las liberan 7, 8, 9 días post parida. Y así no permiten que estos animales tengan toda la comunidad y nutrición que necesitarían por 21 días. Entonces, en mi opinión,
hay limitaciones tanto en los atos pequeños como en los grandes. Muy bien. De esta forma ya cubrimos los 10 desafíos. Les agradezco su atención y espero que tengan preguntas. Y una vez más le agradezco a MCD su invitación y, y espero tener la oportunidad de contestar algunas preguntas. Pues, profesor, nosotros le agradecemos su excelente presentación. Fue una presentación con respaldo científico y que se debe aplicar en la práctica. Hay que practicar mucho estos manejos. Bueno, ahora podemos empezar la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos muchas y quisiera empezar hablando de un tema para el cual tenemos tres preguntas, que es el estrés calórico. Del sur de Uruguay, la doctora María Angélica lo felicita por su excelente presentación, le manda saludos y su pregunta es que en su región de ellos tienen un clima muy variable, muy variable. Ella quiere saber cuántos días consecutivos de temperaturas altas se deben considerar para manejar el estrés térmico. Miro, en primer lugar, le agradezco los saludos. Realmente es un honor tener su presencia en esta webinar. Yo no le puedo responder directamente su pregunta, pero las informaciones que tenemos sobre el periodo seco nos hacen notar que mientras más control del estrés calórico le proporcionamos, del estrés térmico, mejor para el animal. Cuando combatimos el estrés térmico durante 3 semanas, tenemos muchos beneficios como mostré al inicio de la presentación. Lo que quiero decir en otras palabras es que 3 semanas del control del estrés térmico es mejor que nada, porque es una gran comodidad. Pero los autores dicen que el mayor éxito se alcanza cuando durante todo el periodo seco los animales se expusieron al control del estrés térmico. Y para complementar, que en su país hay una variabilidad en la temperatura durante la mayor parte del año. Pero sabemos que la temperatura en este momento que es estresante para las vacas lecheras es entre 20 y 25 grados. Perdón, 20 y 21 grados Celsius. En estos trabajos, los autores dicen que la temperatura umbral es de 22 grados centígrados. Por lo tanto, lo que los autores dicen es que en los momentos o en los días en que la temperatura era inferior a 22 grados, los ventiladores y aspersores no se conectaban. Pero cuando la temperatura rebasaba esos 22 grados, ahí esos equipos se conectaban. O sea,
se conectaban los equipos. Yo creo que si definían ese criterio, eso resolvería su problema. Entonces, usted no usaría esos equipos en los días más fríos y solo los conectaría cuando la temperatura rebasara los 22 grados centígrados. Otra pregunta de Víctor Barsuto del mismo tema. Pregunto, ¿cuál es el tamaño de la muestra para los resultados del estrés térmico en las becerras eh, desde la aparición hasta la lactación? Mira, Cristina, el número de novillas seguidas fueron algunas decenas, no conté el número exacto, pero viendo los artículos de Journal of Diary Science, entonces vea, para los trabajos de estrés térmicos directos, los números son cientos, 300 animales. Ahora, para ver este efecto indirecto del estrés térmico, la población es menor. Pero como les digo, fueron más o menos 50, 60 becerras, novillas. Pero el número exacto no se tendría que consultar los artículos de nuevo. Pero vea, aunque el número sea pequeño, efectivamente, alcanzaron diferencias significativas entre los dos grupos, entre aquellas expuestas al estrés térmico y aquellas que no, porque las diferencias en desempeño fueron tan grandes que un pequeño número de animales fue suficiente para notar la superioridad de las becerritas enfriadas en las barrigas de sus madres. Jorge Castañeda preguntaba cuál era la temperatura y el nivel de humedad. Pues yo me acuerdo que en esos trabajos el termostato los aparatos se conectaban cuando la temperatura llegaba a 22 grados Celsius. Recuerdo que los ventiladores se accionaban por 1 minuto y medio, 90 segundos, y se desconectaban. No, me confundí un poco. El aspersor se conectaba por 1 minuto y medio. Entonces, se les mojaba a las vacas durante los 60, 90 segundos y, y recibían 3 minutos y medio de ventilación. Y eran ciclos de 5 minutos, con 1 minuto y medio mojando los animales y 3 minutos y medio ventilando a los animales. En el artículo original tiene todas las características de la aspersión, pero no me acuerdo exactamente de todas las características. Ahora, una pregunta de Junior Lemos sobre Heidi. La suplementación con Heidi se debe utilizar durante todo el periodo seco o solo durante la transición. Yo creo que es durante todo el periodo seco, principalmente en la época preparto, porque
típicamente no se utiliza en el periodo postparto, pero hay trabajos hoy que usan eh, suplementación de High D en vacas con lactación. Entonces, típicamente la suplementación con High D es durante el preparto y durante el periodo de transición. L- Los trabajos que yo he visto solo suplementaron a las vacas en el periodo preparto. Pero Cristina puede hablar más sobre este asunto. El High D en el periodo de transición se debe utilizar junto con las dietas acidogénicas. Si se utilizan dietas acidogénicas, es deseable que se utilice solo en los 20 a 30 días. Ahora una pregunta muy interesante del señor Flores, de la OESP. Él pregunta si estos 10 desafíos se pueden ver en sistemas de producción basados en pasto, si se aplican ese tipo de sistemas. Yo creo que sí. Hay trabajos en Florida que demuestran que incluso las vacas de pastoreo enfrentan los mismos desafíos a las vacas confinadas, en confinamiento. Pero reconozco que la incidencia de calcemia subclínica y de cetosis subclínica deben ser un poco menores en sistemas a pasto o que no son de confinamiento. Pero trabajos realizados en diversas partes del mundo muestran que esos actos a pasto tienen una menor productividad y están sujetos a los mismos problemas de la vaca periparturienta confinada. Pero como dije antes, tal vez hay una menor proporción de vacas clasificadas como hipercalcémicas o hipercetósicas. Lo que pasa muchas veces en esos actos es que no hay la capacidad de monitoreo. Y otra cosa que agrava la situación de esas vacas es que en el posparto inmediato hay una falta muy grande de energía. Y esos sistemas a pasto hay muy buen complemento de proteína y de digestibilidad, pero es un alimento pobre en energía. Y esa energía limitada para vaca recién parida puede aumentar el riesgo de que esta vaca que acabó de parir se enferme. Entonces yo creo que sí hay el mismo riesgo. Ya relata el mismo riesgo que vemos en los sistemas confinados. Javier Espinosa pregunta, ¿qué niveles de potasio en voluminosos pueden afectar la efectividad de las dietas acidogénicas? Muy buena pregunta. Depende del voluminoso. Vamos a trabajar con el más común, que es la paja de maíz. El silaje de maíz tiene
concentraciones de potasio entre 0,7 y 1,2. Y ese trabajo que conducimos con cientos de muestras aquí en el estado de Paraná se realizó junto con DSM, en colaboración con DSM. Entonces yo creo que una vaca preparto que le das 15 a 25 kilos de silaje de maíz, si este silaje tiene un alto contenido de potasio, por ejemplo, cerca a 1,2 de la materia seca, 1,2% de la materia seca, esto puede representar un desafío para que la dieta cetogénica sea eficiente. Ya en el caso de otros voluminosos, como paja eh, o los presecados, tienen alto contenido de potasio y difícilmente van a tener concentraciones buenas o adecuadas para trabajar con vacas en preparto. Entonces, en mi opinión, yo prefiero no trabajar con silaje o con materia presecada. Entonces, además del silaje de maíz, el voluminoso para triturar con ese silaje tenía que ser pajas, pero tiene que ser picada, porque, porque si se mezcla en grandes partículas, los animales seleccionan y no la comen. Y la otra posibilidad es trabajar con heno. Y el heno también tiene que tener su contenido de potasio analizado. Idealmente, tiene que tener menos de 2% de potasio en la materia seca. Entonces, en el mejor de los mundos, lo ideal es que deberíamos combinar un silaje de maíz con bajo contenido de potasio con un segundo voluminoso que puede ser heno o paja. De preferencia henos con bajo contenido de potasio. Entonces, presecados y pastajes, prefiero no incluirlos en la alimentación de estos animales. Debido al horario, solo tenemos tiempo para una pregunta más, que es de Juan Pedro Liñares, que dice, ¿cuál es su opinión sobre la reducción del periodo preparto para 12 días en vez de 21 días? Hay investigadores que están estudiando esta posibilidad. Por ahora, hasta lo que sé, no hay nada publicado, no hay resultados robustos publicados o de buen intervalo de confianza. Luego, al inicio de mi presentación, en el trabajo de Lopera y coautores, enfaticé que 21 días son suficientes. Algunos investigadores creen que un número un poco menor de días es suficiente. Esos trabajos se están realizando, están en curso, pero yo aún no tengo mucha confianza en esos datos. Por ahora, yo sigo
recomendando 3 semanas de periodo preparto y, consecuentemente, 3 semanas de suplementación con productos acidogénicos. Esa es mi opinión. Y como es la última pregunta, solo quiero agradecer la oportunidad, la paciencia de ustedes, a toda la organización, al traductor y principalmente a DSM por la invitación y la oportunidad de intercambiar esta experiencia con todos ustedes. Profesor, nosotros que le agradecemos por su excelente presentación y su colaboración. Bueno, quiero terminar con 3 recados importantes. Primero, recibimos muchas preguntas y debido al tiempo no pudimos contestarlas todas. Entonces, aquellas que no las respondimos, le vamos a mandar las respuestas por correo electrónico. Para que podamos mejorar nuestros eventos. Y el tercer mensaje es que mañana vamos a tener un webinar enfocado en ganado de carne, manejo de aspectos prácticos del confinamiento. Profesor, es un profesor de México que es consultor de muchas fincas de confinamiento en México. Y una vez más, les agradezco a todos por su presencia y espero verlos en nuestros próximos webinars. Muchas gracias.